todos tenemos un propósito. Esther tenía un propósito, había una razón por la cual ella había llegado ahí. Dios siempre está dispuesto a intervenir en la vida de las personas para ser de bendición. Aunque yo no vea a Dios, Dios está al control de la historia y su propósito se cumplirá. Las decisiones que nosotros podamos tomar siempre tendrán un eco, no solamente aquí, sino que también en la eternidad. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto poder saludarlos y encontrarnos en otra lección más de Escuela Sabática. Yo soy Rocío Miranda y como en cada lección siempre nos encontramos con diferentes personas y hoy quiero pedirles a ellos que se puedan presentar, pero que también puedan contestar una pregunta. ¿Cuál es la historia de amor favorita que se encuentra en la Biblia? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Nelson Díaz, soy capellán aquí en la Universidad de Montemorelos. Y podría decir que mi historia de amor favorita es la de Adán y Eva. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Yaret García y mi historia favorita es la de Isaac y Rebeca. Hola, saludos a todos. Mi nombre es Abdiel Juárez. Actualmente sirvo en la dirección de Emprendum y la historia de amor favorita es la historia de Jesús por nosotros. Muy bien, y mi historia favorita es principalmente de lo que vamos a estar hablando en esta lección, que es la de Ruth. Pero antes de poder empezar y entrar de lleno a la lección, le voy a pedir, pastor, que nos pueda ayudar a elevar una oración. Ok, vamos a orar. Los invitamos a cerrar los ojos para concentrarnos en lo que vamos a decir. Padre eterno, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, compartir pensamientos, ideas, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a los que estamos aquí, a los que nos ven por los diferentes medios, para que podamos descubrir lecciones que no solamente agraden a nuestros sentidos, sino que también tengan un efecto positivo en nuestra cosmovisión y nos ayuden a ver al futuro con la esperanza de que tú cumplirás tu propósito en nosotros. Amén. En Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Como ya hemos estudiado la lección y venimos hablando yo les pregunté, ¿no? ¿Cuál es la historia de amor favorita? Especialmente en el contexto en el que vamos a entrar hoy de Ruth y Esther. Me encanta a mí la historia de Ruth, cómo es que después de quedarse viuda, su nuera, Noemí, lastimosa también, ella se queda viuda, luego sus hijos mueren, Ruth también, y ella, Noemí, entrando en la historia de Ruth, ella también ella le decía, ¿no? que también se fuera, pero Ruth le dice, yo quedo contigo y yo voy a ir donde tú vayas y voy a adorar a quien tú adores. Entonces, y luego después de eso, ella encuentra su amor, ¿no? Se encuentra a la persona con quien finalmente ella se queda. Pero quiero preguntarles a ustedes, ¿qué opinan de esta historia? ¿Qué enseñanza también a ustedes les deja? A mí me gustaría comentarles que siento que Dios en esta historia utiliza personas reales, utiliza circunstancias que muy a menudo pasan en la vida de las personas y a veces pensamos que la vida es una línea recta, sin embargo hay cosas que no están premeditadas, que no sabemos que van a suceder y esta historia es un mensaje de esperanza para aquellas personas que enfrentan problemas o dificultades y a través de esta imagen que vamos a estudiar, de esta historia, podremos ver cómo Dios siempre está dispuesto a intervenir en la vida de las personas para ser de bendición. A mí me llama mucho la atención justamente lo que compartes, Abdiel, esta circunstancia de mucho dolor, de mucha desesperación, de angustia, de una circunstancia que puede ser también hoy en día una enfermedad terminal o alguna otra catástrofe, no sé, de repente llegaste a tu casa y se incendió durante tu ausencia y cuando llegas ya no hay nada. Entonces todo esto nos habla de un Dios que está allí viendo, sufriendo al lado de nosotros, pero también de esa esperanza de que Él puede redimirnos, de que Él puede restaurarnos. Ruth fue restaurada, fue redimida y Cristo vino también a restaurarnos y a redimirnos. Voy a llevarles un poquito la contra, pero yo creo que esta historia es una historia de amistad, no de amor. Porque Ruth significa amiga y realmente la historia se centra no en un amor romántico, sino que se centra en este sentimiento profundo de respeto y fidelidad a alguien. Es la fidelidad de Ruth
no solamente a Noemí, que curiosamente había cambiado su nombre, ahora se llamaba Amargura, ¿sí? Sino al Dios de esa mujer, ¿no? Y sí concuerdo con ustedes de que un elemento interesante en esta historia es el Goel, el Redentor, ¿no? Que realmente no es su gran amor, porque yo me imagino que cuando se casó la primera vez se llamaba a su primer esposo profundamente, ¿no? Pero para mí es interesante este asunto de que prefigura, como la lección mencionaba, un atisbo de que en circunstancias difíciles hay esperanza. No vemos una intervención directa de Dios, pero vemos cómo Dios va actuando a través de aquellas personas que permiten que Él intervenga para cumplir un propósito maravilloso, ¿no? El hecho de que ella aparezca en la genealogía de Jesús, pues es wow, ¿no? O sea, dices tú, qué privilegio, porque pues empezando era mujer, ¿no? Y es que también podemos encontrar diferentes formas de poder ver a Dios, porque imagínense, la historia se centra en donde menciona que Belén significaba pan, alimento, pero vemos que la historia de Ruth empieza diciendo que hubo una hambruna. Entonces, ¿cómo es algo paradójico, ¿no? Que menciona, o sea, se supone que hay alimento, pero dice que es una hambruna. Y luego de eso vemos cómo estas mujeres cómo se encuentran, aparte que han quedado viudas, desamparadas. Pero más adelante la lección también nos habla de que hay críticas a la fe cristiana. Muchas veces hemos podido escuchar sobre que Dios no existe, porque hay muchas guerras, tantas dificultades, nos mencionamos dónde está Dios. Pero si nos centramos en la historia también de Ruth, podemos encontrar ahí, o sea, Ruth también estaba pasando por una dificultad difícil, pero ¿dónde estaba Dios ahí? Y déjame, no sé qué piensan ustedes, pero es un elemento interesante. Nosotros normalmente leemos la historia y nosotros conocemos el final, pero parémonos con ella ellos. Cuando enfrenta este asunto, sí, de que mi suegra se quedó sin nada, se va a un país que no conozco, ¿yo qué voy a hacer? ¿Me voy con ella? Era casi una sentencia de muerte para ella. O sea, ella dio un paso de fe grandísimo, ¿no? Entonces, es importante eso porque no solo me ofrece a mí el final de la historia, sino que me invita a mí a ver cómo estoy viviendo esta historia y aunque yo no vea claro, así como Ruth no veía claro el futuro, esa confianza la mantenía, ¿no? Y darme también, la oportunidad de sentir esas emociones, claro, porque son parte de ese contexto y también saber que esas emociones van a ser transformadas gracias a nuestro Redentor. Y otro asunto, que esas emociones no dependen de mi cosmovisión, porque en estos momentos Ruth era ¿qué? Era moabita, es decir, era lo más malo de lo malo. No, deja tú lo malo. No quiero entrar en conflictos de países ni nada, pero era de lo malo lo que le seguía. Era un pueblo terrible, ¿no? Entonces, todos tenemos acceso siempre y cuando veamos dónde colocamos. Pero, ¿sabe, pastor? A mí me llama, antes de que se me olvide, algo que me llama mucho la atención es que la historia de Ruth no hubiera existido si ella no hubiera tomado una decisión en el momento de crisis. Claro. Es decir, las grandes oportunidades que se nos presentan en la vida, aquellas que van a definir muchas cosas importantes, vienen en un momento de crisis. Y creo que en ese momento crítico de la vida de Ruth, nosotros podemos encontrar que ella dijo una palabra clave que a mí me gusta mucho: tu Dios será mi Dios. Es decir, Dios fue el factor determinante en lo que continuaba en la historia de Ruth. No quiero especular ni decir, pastor, qué hubiera pasado si Ruth no hubiera tomado esa decisión, pero quizás esa historia no estuviese en la Biblia. Sin embargo, cuando nosotros vemos la decisión que ella toma, vemos que hace algo extraordinario. O sea, no solamente eso, sino que muestra algo que hoy en nuestros días se aplica para todos aquellos que sufren un altibajo en su vida. Y de una u otra manera sabemos que aunque no conocen el futuro, deben de tener la plena seguridad de que si en ese momento de crisis, pastor, están enfrentando un momento difícil, Dios tiene la respuesta a esa salida. Sí, y miren, y hablando de momentos y cosas difíciles, quiero también invitar a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando a que puedan contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué creen que Dios permite que pasemos por momentos difíciles? Porque Dios quiere ayudarnos a crecer y parecernos cada día más a Él. Como una persona ocupa un doctor para poder sanar, igual nosotros ocupamos de Dios para poder acercarnos en esos malos momentos.
Para que así aprendamos a confiar y a depender en Él. Muchas veces esas cosas negativas que nos pasan nos ayuda a crecer personalmente, a ser purificados y a mejorar nuestro carácter y a mejorar en diversas áreas. Bueno, creo que Dios muchas veces permite que pasemos por pruebas porque, como nos dice en un versículo, toda prueba genera pues paciencia, genera perseverancia en nuestra vida. Entonces todo siempre viene con un propósito aún mayor cuando ponemos nuestros planes en las manos de Dios. Agradecemos a nuestros amigos que nos han dejado sus comentarios y también a los que participaron en el Vox Populi. Muy bien, retomando con la lección en la que estábamos estudiando, ahora centrémonos especialmente en Boaz y Ruth. La Biblia dice que Boaz se enamoró profundamente de Ruth y por eso decide casarse con ella. Pero antes que eso pase, existe un pariente. La Biblia menciona que existe un pariente en que, debido a que él existe, él no se puede casar con ella. Entonces, ¿esto a qué nos lleva a reflexionar? ¿O a qué ustedes hacen referencia? Sí, quizás déjame, para que todos nos entiendan, poner en el contexto lo que era la tradición. La ley establecía que cuando el hombre moría y no dejaba descendencia, su heredad se podía perder. Entonces, el pariente más cercano, se le llamaba el Goel, era el que la redimía. Entonces, ¿qué pasaba? El pariente más cercano del esposo que había fallecido tomaba a su esposa y entonces, a partir de ese hijo que nacía, él podía reclamar la herencia de ese cabeza de familia que había muerto, ¿no? Para ponerlo en contexto, no era un asunto como los de ahora que, es que no me puedo casar porque me gusta aquel. No, era un asunto de ley que decía que vos ama profundamente a Ruth, pero dice, yo no puedo redimirte porque hay un pariente más cercano que tiene el derecho de redimirte. Y entonces es cuando se da esta situación donde, podemos lean la historia, está preciosa, donde él hace, no una treta, pero hace ciertas acciones para que el otro se eche para atrás y entonces él pueda tomar a Ruth como su esposa legalmente. Y a mí me llamó muchísimo la atención en la lección cómo maneja que Boaz es una figura de Cristo, un tipo, y entonces luego si Ruth tenía un pariente cercano, pues también maneja aquí que nosotros también tenemos un pariente cercano con derecho llamado Satanás. Entonces dije, no, espérame, ¿qué está pasando? ¿Quién quiere compartirnos esta figura? Antes de la figura, a mí me gustaría decirles algo. Ahorita que decían todo acerca del papel que juega Boaz, la similitud con Cristo, acerca del pariente más cercano, yo quiero contarles una experiencia. Se siente bien que nos ayuden o se siente bien que llegue alguien que sabemos que puede ayudarnos. Les voy a decir por qué. Resulta que cuando yo estaba en la primaria, pues ustedes saben que uno juega fútbol y pues todos se eligen y pues quedan los equipos distribuidos y uno sabe quién es el que más sabe jugar del equipo. Entonces había un compañero que tenía que salir y pues él se iba, se llamaba Erwin, y cuando nos quedábamos nosotros nada más sabíamos que el partido iba a ser bien difícil, ¿ya? Bien difícil. Nosotros queríamos ganar porque uno llega a la cancha por querer ganar, jugar. Y recuerdo que cuando Erwin regresaba a jugar con nosotros, decíamos, no, es que ya llegó Erwin y ahora sí, vamos a ganar, vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer. Y yo quiero decirle esto, quiero hacer este énfasis, maestra. Dentro de la vida pasa lo mismo. A veces, dentro del partido de la vida, maestra, uno tiene deseos de que alguien llegue a reforzar al equipo, de llegar a ayudarnos, de llegar a decirnos cuál es el camino que tenemos que tomar. Y creo que yo quiero rescatar algo muy valioso de esta lección, en que Cristo Jesús es el jugador primordial de nuestro equipo de vida. O sea, Cristo Jesús es la persona que se muere de ganas por llegar a nuestra vida para ayudarnos a jugar, para rescatarnos, para dar lo que necesitamos en ese momento. Y yo quiero pues enfatizar eso, o sea, en este juego de la vida, independientemente de las cosas que nos pasen, Dios se muere de ganas por entrar al partido de nuestra vida. Y así como Dios se manifestó en la figura de Boaz, creo que cada uno de los que estamos aquí podemos tener la oportunidad de ver que eso es algo que nosotros como iglesia estamos obligados a compartir. Hay alguien que es un pariente cercano tuyo que quiere jugar en tu vida y se muere de ganas por ayudarte. Entonces es algo que quiero compartir. Retomando la pregunta de la maestra, quiero referirme a lo que pasa en Mateo capítulo 4,
vemos las tentaciones de Jesús. Dice el 8, otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué le genera ruido? Porque a nosotros nos cuesta creer que hay alguien más cercano que nosotros, que Cristo Jesús, pero es que por elección, como familia humana, decidimos hacer de Satanás nuestro pariente más cercano. No es que Cristo no quiera, es que nosotros elegimos a Satanás. Y cuando Adán y Eva, como nuestros padres le dieron la autoridad, él se convirtió en nuestro representante, en nuestro pariente más cercano. Tanto es así que en Job dice que cuando los hijos de Dios se presentan ante Dios, ¿quién iba en nuestro lugar? Satanás. Entonces, solo que quizás aquí hay que hacer una aclaración. Tengamos cuidado de hacer demasiadas similitudes y querer darle un significado a todo. Quedémonos con este elemento más bonito, aunque pueda hacer ruido eso, quizás que nos haga ruido para bien decir, ay Señor, quizás me estoy acercando mucho al diablo que se está convirtiendo en mi pariente, no porque Dios no quiera, sino porque yo soy cercano a Él. Y entonces reconozcamos que hay alguien que como vos está haciendo todo lo que puede y todo lo que puede en el marco de la ley, como mencioné, para rescatarnos y para darnos vida eterna, que finalmente ese es el gran tema de la lección de que estamos estudiando este trimestre. Sí, muy bien. Igual, hablando de Job, quiero también recalcar esto. Me recordó porque cuando yo estaba pequeña, recuerdo que mi mamá nos contaba historias. Y entre una de esas era que siempre nos decía, ¿quién era una persona recta, temerosa de Dios y apartada de mal? Y yo ya sabía que era Job. Entonces, hoy que estaba recordando este versículo, me trajo a mención eso. Porque con lo que usted mencionó, pastor, de que se encontraron en el concilio, ¿no? Y es que Satanás le dijo a Dios de que esta persona era fiel porque tenía todo a su disposición y por eso era fiel. Y por eso es que él también se sentía parte, ¿no? de poder tocar a Job. Entonces, ahora en día, como usted lo menciona, también pasa exactamente lo mismo. A veces Dios permite que nos pasen cosas, no porque las quiere que nos pasen a nosotros, ¿no? Sino porque Él también para probar. ¿Se recuerdan cuál fue la pregunta que hicimos al inicio? ¿Por qué permite Dios que pasen este tipo de cosas? Sí, quizás a mí me gusta verlo así. Voy a tomar tu idea que se me hace muy linda y muy válida, pero a mí me gusta verlo más en este sentido de que nosotros como humanidad hemos desplazado a Dios. Entonces estamos viviendo las consecuencias. No es que Dios nos manda la situación, sino que nosotros al desplazar a Dios nos colocamos en esa situación donde Satanás puede hacer mella en nuestra vida. Y Dios a veces lo permite, pero siempre con un propósito redentor, como mencionabas, como el de Job. Vamos a ir a una pregunta del experto. Queremos saber qué es lo que él opina con la siguiente pregunta. ¿Cómo las historias de Ruth y Esther reflejan la providencia divina de la historia y qué lecciones proféticas pueden extraerse de ellas? Los libros de Ruth y de Esther son dos joyas extraordinarias del Antiguo Testamento. Aparecen una buena cantidad de símbolos para ilustrar las verdades eternas. En el caso de Ruth, una muchacha moabita extranjera, que es ejemplo de carácter, de valentía, de amor, nos revela cómo Dios tenía ese agente especial para traer al Mesías. Ruth es una de las ascendientes de Jesús. Y vos, que aparece como el hombre bueno, el benefactor, el que está dispuesto a dañar su propiedad, el Goel, el Redentor, símbolo de Cristo, también nos hace entender la obra y misión del Mesías. En el caso de Esther, tenemos esta muchacha valiente que se enfrenta a un tremendo enemigo, Amán, aparentemente invencible, poderoso, pero que Dios utiliza a sus agentes, utiliza a Mardoqueo para mostrar que el que gobierna realmente es Dios y que está dispuesto a proteger a sus fieles. Lo mismo va a ocurrir en el tiempo del fin. No debemos dudar que Dios tiene sus agentes, los utilizará en el momento, en el lugar y de la manera adecuada para salvar a su pueblo. No dudemos que Dios hará todo esto en el tiempo del fin.
Agradecemos al experto por habernos enriquecido a través de sus palabras a la lección de Escuela Sabática. Muy bien, retomando la lección, y hoy quiero que hoy sí nos centremos en la parte de Esther. Recuerden que al inicio dijimos que vamos a hablar de Ruth y Esther. La lección nos viene hablando de Amán. Amán, la Biblia y la lección también lo viene haciendo una similitud con Satanás. ¿Quién era Amán? Bueno, Amán era un hombre muy poderoso, aparentemente era el segundo en el reino, y que por alguna circunstancia tenía un ego tan elevado que le molestaba un insignificante siervo que está a la puerta de la casa del rey y que no le rendía pleitesía, ¿no? Y entonces por eso decide no solamente acabar con él, sino con toda su prole. Quizás se parece a muchos de nosotros que a veces queremos tomar venganza no solo de quien nos hizo mal, sino de todos los demás, pero ese era Amán, era un hombre poderoso, era alguien que tenía autoridad, que tenía todo lo que quería, pero lo que tenía no le era suficiente, diría yo, así lo presentaría yo. Sí, yo pienso que tenía esa similitud con Lucifer cuando estaba en el cielo, porque no era suficiente lo que él hacía y necesitaba más. O sea, no era suficiente ser el segundo, no era suficiente ser el que daba indicaciones, no era suficiente ser el que traía también ahí su anillito, no era suficiente y él quería más y quería más y quería más. Y no solo le molestaban las cosas buenas que veía en otros lados, sino también le molestaba esa diferencia de cosmovisión que tenía. O sea, eso creo que era como muy, o fue muy clave ahí en la lección. Y especialmente aniquilar al pueblo de Dios. Amán quería aniquilar al pueblo de Dios. Perdón, Rocío, quiero mencionar algo. Mira, como en toda historia siempre hay un villano, ¿no? Sí. O sea, y aquí se ve bien marcado, pues, que era Amán. Sin embargo, también le da mucho margen y espacio para describir quién era el héroe de esta historia. Y no solamente puede ser de una historia de villanos y héroes, sino es una historia real del conflicto que se vive en este mundo. Y lo que está en juego tiene que ver con vidas. Así que a mí me llama la atención que una de las cosas, y antes de que se me olvide, ¿no? Es que sí, es cierto que van a haber villanos o van a haber circunstancias que intenten, como bien decías, Rocío, cuando te interrumpí, que querían eliminar al pueblo de Dios, pero también habrán personas que se van a mantener leales con una fe certera de lo que creen. Y eso va a hacer que Satanás no pueda reclamar lo que siempre ha reclamado, que es la humanidad caída. O sea, mientras exista una persona que crea que Dios es soberano, es dueño del universo y que Él crea eso, habrá oportunidad para que a lo largo de la historia humana hayan muchos héroes que sigan proclamando que Cristo ya ganó. Sí, en el comentario bíblico nos menciona que Esther fue muy valiente porque enfrentó al rey. O sea, ¿quién quería desafiar al rey? Creo que si hoy nos ponemos a pensar y nos ponemos en los zapatos de Esther, creo que requería tener una gran valentía y sobre todo cosmovisión y que tener esa parte de decir, o sea, yo creo que este es mi Dios, yo creo en mi pueblo y sobre todo esa parte de también entender y tener muy bien su fe, ¿no? Porque imagínense, desafiar al rey, luego todo lo que Esther hizo para poder llegar, imagínense que también Esther hizo que ayunaran, ¿no? No Sí. solamente ella, sino su pueblo que ayunara. Sí, esa es la parte que yo creo que le chocaba más a Amán. O sea, una cosmovisión que trasciende al escenario o al contexto en el que están ellos. Claramente ellos ellos tenían otros dioses o múltiples dioses y hacían diferentes tradiciones. Entonces, el hecho de que Esther diga, yo voy a dar la cara, pero además les pido que todos ustedes me acompañen, ustedes los que no son judíos, ustedes los que no conocen a Dios, quiero que participen. Nos habla también del valor que nosotros tenemos hoy en día como voceros en este mundo. Perdón, voy a retomar lo que está diciendo la maestra porque esta lección no nos invita solo a ver lecciones para esta vida, sino en la perspectiva escatológica al final del tiempo. Y nos lleva a pensar la lección, y quiero leerlo, Apocalipsis 14:12. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huye al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1270 años. Y más adelante el 13 dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Y aquí tenemos un ejemplo
de lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros somos esa mujer, somos el pueblo de Dios, somos el linaje escogido que tendremos que hacer frente a un poder, pero que si confiamos en el poder superior, ese poder que se ve tan grande, no podrá hacernos daño finalmente. Sí. Yo quiero invitarles a que me puedan dar una, vamos a decirlo, una partecita con la que ustedes se han quedado del aprendizaje de esta lección. Bueno, ya que me vieron a mí, pues tengo que hablar. Muy bien, yo creo que para mí lo más valioso de estas historias es que me enseña que Dios está al control de la historia. El libro de Esther no menciona a Dios, pero es innegable la participación de Dios. En Ruth sí se menciona. Y la lección con la que yo me quedo es que aunque yo no vea a Dios, Dios está al control de la historia y su propósito se cumplirá. A mí me gusta pensar que todos tenemos un propósito. Esther tenía un propósito, había una razón por la cual ella había llegado ahí. Y la Biblia dice que si Esther no hablaba al rey, respiro y liberación tendrían los judíos de otra parte. Es decir, la elección la tenemos nosotros. Hoy nosotros también tenemos la oportunidad, la misma invitación de ir y predicar. Y si nosotros no lo queremos hacer, otros lo van a hacer. Quiero quedarme con la siguiente frase. Iglesia, para esta hora has llegado. El papel que juega la iglesia en estos tiempos es un papel determinante para las horas finales de este mundo. Y todo inicia con una decisión. No habría historia de Ruth y vos sin una decisión. No habría historia de la valiente Esther sin una decisión. Así que todo inicia con una decisión. Amén. Yo también me quedo que Dios nos escatima de poder elegir a todo tipo de personas. Si estamos dispuestos a que Él nos pueda utilizar, Dios puede hacer cosas extraordinarias con nuestras vidas. Si ustedes se recuerdan, Ruth era una persona viuda. Esther era una persona que no tenía a sus padres, pero aún así Dios los usó. Y como usted lo dijo, pastor, las decisiones que nosotros podamos tomar siempre tendrán un eco, no solamente aquí, sino que también en la eternidad. Así que les agradecemos, amigos, por habernos acompañado en el estudio de la Escuela Sabática y por supuesto que los esperamos en la siguiente lección y que podamos seguir aprendiendo y enriqueciéndonos de la vida de nuestro Señor Jesucristo.